Hola, hola, ¿alguna vez te ha perseguido una Dalila? ¿O tal vez un filisteo? Pues quiero decirte que el día de hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Qué puedes hacer cuando una Dalila te está persiguiendo? Pues chequea este video. Lo que es Sansón y Dalila, creo que esa era la inquietud de uno de los hermanos, qué es lo que pasa con las filisteas, ¿no? La palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando estamos hablando de que muchos son los llamados, son llamados a lo que es la vida eterna. Todos somos llamados a la vida eterna, pero escogidos para un propósito o ser instrumento en sus manos. Ahí la cosa se pone un poco más delicada, porque no estamos hablando solamente de alguien que está escogido para una salvación eterna, lo cual es buenísimo, sino que también tenemos no solamente propósito en los cielos, sino que también propósito aquí en la tierra, que es un poco lo que le pasaba a Sansón. Sansón fue una promesa de Dios a su madre que no podía tener muchacho, y un ángel le dio la noticia al estilo mesiánico de que iba a tener un hijo, pero que tenía que estar dentro de los parámetros de ese voto o de ese apartado nazareo, el cual, bueno, la clave era justamente, o la forma de verse en lo natural, era el pelo largo, y eso era la forma que se podía decir, este es un nazareo, que no es lo mismo que un nazareno, que el que nació en Nazaret, sino que esto era un voto para estar apartado para un propósito de Dios. Pero chambones, si los hay en la palabra, es justamente nuestro primo Sansón, porque si vamos al libro de Jueces, capítulo 14, querido ministro de alabanza, encontramos de que Sansón, en el capítulo 14, versículo 1, dice: descendió Sansón a Timnat, que es una zona, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Arrancó con patada voladora. ¿Cuál es la respuesta de sus padres? Pero no hay nada acá en la vuelta, parafraseándolo, ¿no? No hay nada entre las hijas de tus hermanos. En otras palabras, ¿no hay nada en la iglesia que tenés que salir a buscar afuera? Y son feas, papá, ¿viste? Son feas. Entonces, yo estoy saliendo y viendo a ver qué se puede ver por ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando nosotros empezamos a buscar fuera del propósito de Dios, cuando nosotros tenemos un propósito en Dios. Cuando yo tengo un voto y yo estoy apartado para el Señor, yo me tengo que ceñir a lo que Dios quiere hacer en mi vida en todas las áreas. La palabra dice que nosotros no nos podemos unir en yugo desigual. En otras palabras, ¿qué quiere decir? De que nosotros no tenemos que andar buscando entre las naciones que están en nuestro entorno lo que debemos de encontrar en el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Ahora, usted me dirá: sí, pastor, pero el tema es que, pucha, todas feas salieron en la iglesia de pastor Aquiles, fueitas salieron, pues. Entonces, vamos a tener que hacer un tour interiglesias para ver a ver si encontramos alguna, pues, bonita, ¿no? Primeramente, fíjate cuál es tu hermosura, varón de Dios. Porque de repente no estás tan hermoso como para apuntar a grandes escalas. Y no lo digo por lo físico, yo te digo por la escala espiritual. A veces Dios no nos concede esa doncella que tiene apartada para un propósito porque nosotros estamos distraídos, buscando la apariencia, buscando lo que va a perecer y no lo que es importante. Pero ¿qué es lo que hizo este hombre Sansón? Salió a buscar afuera lo que no debía. Pero esto se pone peor porque en el capítulo 16, versículo 1 también, que dice: fue Sansón a Gaza, zona problemática hasta el día de hoy, y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella.
Y cuando estamos hablando de una mujer ramera, no creo que esté juntando ramas o que esté vendiendo flores. Estamos hablando de una mujer que vive de eso, del trabajo sexual, o sea que en esa área me parece que no la tenía clara el hermanito. Pero después se viene la parte más divertida, que es la que tiene que ver con respecto a nuestro tema de hoy, que es cuando se encuentra justamente con Dalila. Y eso ocurre en este capítulo 16, en el versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Y Dalila de qué línea o de qué linaje venía? Era justamente del pueblo que oprimía a los israelíes. Muchos les dicen los filisteos, pero en realidad la traducción real de los filisteos no es que sea un solo pueblo, sino que eran los pueblos que oprimían a Israel. O sea, filisteo viene a ser como invasor. Entonces, él se eligió una mujer de los invasores para tener justamente una relación que, si después seguimos más adelante en la lectura, lo va a llevar justamente a su caída, y a su caída definitiva y posterior muerte. Entonces, el problema aquí radica en 3 puntos o 3 factores fundamentales, querida Carla, porque esto se aplica, lo vemos en el caso de Sansón, pero estamos hablando de una historia bíblica, pero nosotros tenemos que extraer el principio bíblico y llevarlo a la práctica en nuestra vida cotidiana. Y esto se aplica tanto a hombres o a mujeres con ese espíritu que opera de Dalila en nuestra juventud. O sea que cuando nosotros estamos buscando estar en la voluntad de Dios, cuando nosotros tenemos una instancia en la cual estamos apartados para un propósito, en la cual estamos trabajando en un ministerio, siempre el enemigo va a levantar ese espíritu de Dalila para tratar de ser tropezadero en nuestra vida. A veces pareciera que solamente es para los varoncitos, pero también es para las mujercitas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros saber en primera instancia? ¿Tenemos un propósito en Dios? Si yo tengo un propósito de Dios para llevar a cabo en esta vida, entonces sé que en algún tiempo del ministerio o del servicio por el cual el Señor me apartó, se va a levantar este espíritu de Dalila para ser tropezadero. ¿Para qué? Para matarme espiritualmente. Entonces, eso es el cuidado que nosotros debemos de tener cuando estamos apartados para un propósito, cuando tenemos un voto en el Señor, cuando nosotros estamos en la obra del Señor. Porque a veces lo tomamos un poco a la ligera mucho de estas situaciones, pero en realidad se atraviesa una Dalila y nosotros caemos del servicio, caemos del propósito, y todo lo que Dios había soñado para nuestra vida y aún para nuestra descendencia se ve truncado porque realmente nosotros no logramos aplicar la Biblia. La Biblia está escrita por el Señor para que nosotros podamos aprender del pasado y aplicarlo a nuestra vida para no cometer los mismos errores. Entonces, el punto aquí no es el tema de que me acosa la filistea, pues pastor. No, pues hermano. Esa es la típica. Claro, el tema, fíjese, yo estoy aquí en el Ministerio de la Alabanza, canto pues tan bonito, le doy a la batería pues tan hermoso, entonces, mire, ¿qué levantarse pues la filistea, no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que caer porque, pucha, la carne es muy fuerte. No es así. Nosotros debemos de tomarnos en serio cuando realmente Dios nos aparta, valorar de que ese es un espacio en el cual Dios nos permite que tal vez seamos más visibles para no ser piedra de tropiezo. Entonces, va a haber tentaciones, va a haber pruebas, va a haber luchas, pero tenemos que tener
nuestras rodillas con callo para que esa presión constante que se nos da en la juventud se pueda transponer en experiencia para decir a otros: yo pasé por esta situación, yo te entiendo, y así como Dios permitió que yo no cayera, yo te voy a ayudar para que vos tampoco caigas. Entonces, eso es lo que Dios quiere para este tiempo. Entonces, hay que cuidarse. No es asunto sencillo. Todos hemos pasado por situaciones que tal vez nos haya llevado a correr de muchas de las tentaciones. Y correr no es de cobarde. Correr es de temeroso del Señor. Lo peor es caer en la situación de Sansón, que te puede llevar a la muerte espiritual. En el caso de Sansón, peor aún, la muerte física. Así que no es chiste, a veces nos divertimos un poco, pero no es chiste el tema de coquetear con aquello de que no le es lícito para aquel que tiene un voto con el Señor. Entonces, ¿a quién va a atacar este espíritu de Dalila? No es al recién convertido, no es al nuevito, es aquel que tiene algo del Señor en su vida, y eso es lo que el enemigo quiere robarte. Entonces, esa unción que poco a poco el Señor gotea sobre tu cabeza, ese es tu voto. Esa unción que va generando ese trabajo que el Espíritu está haciendo en tu vida y te está haciendo crecer, es lo que el Espíritu te quiere, es lo que el enemigo quiere robarte del Espíritu. Entonces, nosotros debemos de ser inteligentes, no porque tengamos algo que seamos los tipos de la película, es porque empezamos a aplicar lo que dice pues la palabra. Y la palabra dice que si yo tengo un voto con el Señor, no puedo estarme enroscando con aquellas personas que sean enemigas del pueblo de Dios. Dios tiene una persona en específico para tu vida y se va a manifestar el conocerla mientras que estés manteniendo el voto. Porque muchos dicen, bueno, no importa lo que haga porque el Señor sabe que a su tiempo se va a dar y están con 90 años y todavía pues no se casaron los parientes, ¿no? Entonces, no es así. ¿Cuándo las cosas se dan a su tiempo? Cuando estoy en lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, si Dios te mandó que todos los días lunes tenés que estar limpiando el baño, limpia el baño todos los días lunes. Si tenés que estar todos los domingos en la alabanza, todos los domingos en la alabanza. Si tenés que estar todos los martes en un estudio bíblico o en una casa predicando, hacelo. Porque esa es la manera de que el Señor está soltando esa unción sobre tu vida para que esa persona que Dios preparó, entonces sea entregada. A veces no alcanzamos a la persona que Dios tiene para nuestra vida, no porque la otra persona no sea crecida espiritualmente, es que nosotros no sabemos cuidar el voto que Dios ha puesto sobre nuestra cabeza. Por eso es fundamental leer la palabra y aplicar los principios. Por eso, en la etapa de la preadolescencia, adolescencia, principio de la juventud, el tener en cuenta el capítulo 16 de Jueces, que es justamente donde se relata este tramo de Sansón y Dalila, es fundamental porque de esa manera yo voy a generar anticuerpos para que no me ocurra lo que está escrito en la palabra y me pueda defender de forma correcta. Lo bueno es que la iglesia tiene líderes, la iglesia tiene pastores que nosotros nos podemos arrimar y no se van a asustar absolutamente nada por lo que estemos pasando, sino que nos van a entender porque la mayoría hemos pasado por situaciones similares. Entonces, el problema es que ahora, en tiempos de pandemia, en tiempos de aislación, hay otro tipo de ataques que ocurren a través de estos medios y que tal vez, si la persona no está cimentada en el conocimiento de la palabra, la puede llevar a confusión.